sí, foro, conferencia llamado Contra las deudas ilegítimas, abolición del Fondo Monetario Internacional, y del Banco Mundial, en el aniversario de Tomás Sankara, el día de hoy, martes 15 de octubre, cuya responsable académica es la maestra Deyanira, y también aquí están algunos compañeros del grupo de INAI 1. Y en esta ocasión me toca presentar a Diana Cantarell y a Mónica Soto, y pues pasaremos a la presentación de ellas dos. Voy a leer un poco la semblanza de Diana. Diana Cantarell es artista y coordinadora global de Deuda por Clima. Deuda por Clima es un movimiento global de base iniciado y liderado por el Sur Global, construyendo poder desde abajo hacia arriba para unir a los movimientos de trabajadores indígenas, feministas, religiosos, ambientales, sociales y de justicia climática en el norte y sur globales, para anular la deuda financiera del sur global a fin de permitir una transición justa y autodeterminada. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Diana, y pues gracias por asistir. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Igual muchas gracias a Deyanira por abrirnos este espacio, también a Emiliano por facilitar la plática, a Mónica por igual compartirnos su perspectiva desde la promotora nacional. Nosotros estamos muy felices de estar acá pues compartiendo con gente igual joven estas perspectivas que tienen un carácter completamente anticolonial, anticapitalista. Entonces esperamos igual sus comentarios, sus preguntas al final para poder pues construir el conocimiento en conjunto. Nos reunimos hoy, 15 de octubre, en el aniversario del asesinato de un líder revolucionario muy importante. Por eso es que pusimos un pequeño altar de este lado. Hace 36 años fue asesinado en Burkina Faso el líder revolucionario Tomás Sankara, que fue un líder que llamaba para la creación de un frente unido contra las deudas. Él llamaba a la creación de un frente unido porque sabía que la deuda ha sido el mecanismo colonial con el que se ha legitimado la explotación de los territorios que antes fueron colonias. Entonces queremos honrar su memoria con esta plática, queremos honrar su memoria recordando su legado y también recordando a todas las personas que han sido asesinados por pedir justicia social. Entonces, bueno, aquí trajimos una frase de él, una fotografía de él y una pequeña ofrenda para darle pues luz en su camino y también pues para que nos continúe guiando. Y queremos empezar la plática con esta cita de él que dice: si no pagamos, los prestamistas no morirán, de eso puedes estar seguro. Pero por otro lado, si pagamos, nosotros seremos los que moriremos, de eso puedes estar igualmente seguro. Él fue asesinado 2 semanas después de emitir un discurso en contra de estas deudas imperialistas. Fue asesinado por la gran amenaza que representaba el tener una posición clara frente a las deudas. Entonces, bueno, primero ustedes ya como estudiantes de economía seguramente pues ya conocen un poco cómo es. Podemos dar una breve síntesis. Una deuda es un mecanismo mediante el cual tú prestas dinero y generas intereses por el tiempo que no has pagado, y ese dinero tienes que devolverlo más los intereses creados por el tiempo. Sin embargo, nosotras como Deuda por Clima sabemos que la deuda es mucho más que eso, ¿no? Para nosotras sabemos que las relaciones que la deuda es una relación de poder y lucro, donde cuando tú contraes una deuda automáticamente adquieres una posición de inferioridad con la persona que te presta. Y eso ha sido instrumentalizado por muchos de los bancos y por muchas de las instituciones que prestan a los países. También conocemos que las deudas son un instrumento de chantaje. Cuando alguien contrae una deuda, muchas veces el recibir ese dinero conlleva a aceptar ciertas restricciones que incluye la deuda. Por ejemplo, cuándo vas a pagar, cuáles son las condiciones que tienes que aceptar. Por ejemplo, cuando se contrae una deuda con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ellos tienen el poder de dictar
que privatices tus mercados, que reduzcas los impuestos para las empresas multinacionales que entran a tu país, que privatices recursos como el agua, que abras tus fronteras para los mercados internacionales. Todo eso llega cuando contraes una deuda con estos mecanismos. También nosotras como movimiento reconocemos que las deudas son un mecanismo de explotación. Jason Hickel, un antropólogo de economía, hizo un análisis y dice que en estos 20 años que comprenden de 1995 a 2015, los países del norte global, los países que han sido siempre colonizadores y con esta lógica imperialista, han explotado del sur global 12.000 millones de toneladas de materias primas, 822 millones de hectáreas de tierra, que es aproximadamente el tamaño de Rusia, han explotado 392.000 millones de horas humanas de trabajo y 22.8 billones de dólares estadounidenses, y esto solamente en un periodo de 20 años. Nosotras sabemos que la deuda es una trampa, nosotros le llamamos una trampa porque sabemos que los países desde que reclamaron sus supuestas independencias, sus supuestas autonomía de las anteriores potencias coloniales, estas independencias vinieron con mucha carga de deuda, que hizo que las antiguas potencias legitimaran la explotación. Ahora pocas personas, pocas instituciones cuestionan este mecanismo y parece que es legitimado por las leyes, legitimado por los bancos, pero en realidad pues sigue funcionando la misma lógica de jerarquía y de poder. Bueno, nosotras reconocemos que es un legado colonialista. Hay muchas deudas que se instauraron como un legado colonial. Por ejemplo, tenemos el caso de Haití, que cuando se independiza tiene que pagar reparaciones a todos los antiguos dueños de los esclavos, y Haití tuvo que pagar por 122 años a los antiguos dueños de los esclavos y a sus herederos por las pérdidas que sufrieron por haber perdido a los esclavos. Y hay otros casos como este, por ejemplo también el Congo tuvo que pagar una deuda que Bélgica pidió, y como el Congo era una colonia de Bélgica, Bélgica se la pasó al Congo y al final el Congo fue quien tuvo que pagarla y todo el dinero fue gastado en Bélgica. Hay muchos casos que podemos tracear como de estas injusticias. Mónica se va a enfocar un poco más en cómo ha funcionado la deuda específicamente en México. Aquí estoy dando como un contexto global, un contexto general. Pero bueno, ¿quiénes son las instituciones que le prestan al sur global? Vamos a encontrar que hay mecanismos multilaterales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que tienen esta capacidad de prestarle a los estados bajo el nombre del supuesto desarrollo para eliminar la pobreza, para eliminar el hambre. Pero son instituciones completamente antidemocráticas y que hacen todas sus funciones muchas veces de forma poco transparente, sin decisión de la gente que habita esos territorios y con grandes consecuencias para esos territorios. Pero no son los únicos mecanismos que tienen este tipo de préstamos. También hay prestamistas privados como BlackRock o los bancos que forman parte del Club de París. BlackRock por sí solo es una empresa que tiene sus ganancias anuales son mayores al Producto Interno Bruto de todos los países del mundo unidos, exceptuando China y Estados Unidos. Pero aparte de eso, generan más dinero que todo el mundo en su conjunto. Y pocas veces sabemos eso, ¿no? Pero es una empresa que tiene acciones en muchas otras empresas, por eso han podido como cubrirse y no estar tan presentes en la discusión pública. Por ejemplo, aquí queremos entender cómo operan, porque digo que son instituciones antidemocráticas, un poco transparentes, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por ejemplo, aquí podemos ver una foto de todos los presidentes del Banco Mundial, y vemos que todos los presidentes que han existido en toda su historia son estadounidenses, todos, y hay una mujer, Kristalina Georgieva, pero igual actualmente es la directora del FMI, y todos esto digamos que la dirección del Banco Mundial siempre se reserva a un estadounidense y la dirección del FMI siempre es a un europeo. Y las decisiones de voto son completamente desiguales, o sea, el voto que tiene cada país se decidió desde un inicio y no han cambiado ese tipo de relación. Por ejemplo, Estados Unidos por sí solo tiene el 16.5% de todas las decisiones en este tipo de institución. Y para que una decisión tenga efectividad en el FMI necesita mínimo el 85% de los votos. El 85% de los votos. Eso quiere decir que si todo el mundo se une para tomar una decisión, Estados Unidos por sí solo tiene el poder de veto, porque ellos tienen el 16% de los votos.
y pocas veces se ha contestado esta posición que tiene este país dentro de esta institución. Y podemos ver que todos los países del G7, que son Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Italia, todos estos países, los 7 países más poderosos del mundo, tienen el 44% de los votos dentro de estas instituciones. Todos los otros países, pues no, en conjunto no superan a la voz que tiene el G7. Bueno, esto me lo voy a saltar un poquito y ahora sí voy a entrar a hablar un poco de nuestro movimiento. Yo soy parte de Deuda por Clima, que es un movimiento liderado por el Sur Global, liderado por los países que antes fueron colonizados, que tratamos de crear un frente unido para hacer frente a este mecanismo de colonización. Entonces, nosotras somos un movimiento también liderado por mujeres, que eso también es algo como muy interesante para nuestro movimiento, porque sabemos que la deuda tiene efectos en los cuerpos de las mujeres como muy específicos, podemos hablar de eso más adelante. Pero ahorita tenemos presencia en 30 países y tenemos estrategias en conjunto para luchar este mecanismo. Bueno, esto ya les comentaba, los países del G7 son los responsables de más de 2/3 del cambio climático y más de la mitad del deterioro ecológico. Y sin embargo, entre el 82% y el 92% de los costos asociados al cambio climático y entre el 98 y 99% de las muertes asociadas al cambio climático las paga el Sur Global. Esto quiere decir que los países del Sur Global no tienen ninguna responsabilidad dentro del cambio climático y sin embargo son los que están pagando todos los platos sucios, ¿no? Bueno, entonces, nosotras como movimiento tenemos una única demanda, que es la anulación incondicional de las deudas financieras que azotan al Sur Global. Nosotros sabemos la relación que existe entre la deuda y el cambio climático y digamos que eso es el nuevo punto que le traemos a la discusión sobre la deuda. O sea, no somos un movimiento que actúa solo ni somos el primer movimiento que se une contra la deuda, pero sí entendemos el papel que tiene la deuda en la propiciación del cambio climático. Y esto se da por una manera muy simple. O sea, básicamente como la gran mayoría de las deudas están en dólares americanos, los territorios que fueron colonizados se ven forzados a explotar y exportar sus recursos para de esa manera generar los dólares y con esos dólares pagar la deuda. ¿Sí ven la trampa ahí colonial? O sea, en realidad nosotros no tenemos dólares y para generar los dólares tienes que exportar tus recursos, exportar tus materias primas, hacer mano de obra barata para el extranjero, para las empresas multinacionales, obtener el dólar y con el dólar pagar la deuda. Entonces vemos aquí que son las instituciones del norte global las que se llevan todo el beneficio y los países del sur global entregan y entregan y entregan. Entonces, bueno, sabemos que las instituciones financieras creadas y controladas por los países ricos del norte global están diciéndole al sur global cómo debería ser una transición justa y una transición justa energética. Pero esto en realidad muy pocas veces se relaciona con los recursos, las necesidades y las capacidades que tienen nuestros recursos para hacer frente a este cambio climático. Esto igual me lo salto. Y bueno, nosotras como movimiento, nuestra estrategia depende mucho en el contexto, en el país que nos estemos situando, pero nosotras hacemos combinaciones entre huelgas, manifestaciones, acciones directas y programas de educación crítica, donde tratamos de construir el poder popular de abajo, con las bases, para poder hacer frente a estos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, acá en México nos hemos enfocado mucho a crear como talleres, espacios para hablar de la deuda, conversar sobre este mecanismo, porque muchas veces, ustedes estudian economía, ustedes tienen como todavía más autoridad, pero una persona indígena, una mujer, una ama de casa no siente tener las herramientas suficientes para hablar de estos mecanismos o para confrontarlos. Entonces nosotras tenemos que armar a la gente con esas herramientas para posicionarse en contra de ello. Pero también, por ejemplo, tenemos muchos aliados en países del norte global, como Estados Unidos, Alemania, Italia, que ellos sí van a hacer acción y protesta directa y a poner el cuerpo dentro de estas instituciones para poner presión dentro, digamos, del corazón de esta hidra, ¿no? Entonces, bueno, depende de cada país cuál es la acción que le convenga más, la que vamos a ir empujando, pero eso sí, tenemos un cronograma de acción conjunta. Por ejemplo, en este día, el 15 de octubre, que estamos conmemorando el asesinato de Tomás Sankara, nuestros otros capítulos se están movilizando con las acciones que crean más convenientes para poder llevar este tema a la discusión pública. Entonces, bueno, aquí ya es como clavar mucho en la estructura de deuda por clima, pero pues obviamente tenemos grupos de trabajo, tenemos organigramas como para entender cuáles van a ser nuestras diferentes responsabilidades.
Tenemos equipos de redes sociales y comunicación, equipos de prensa, de investigación, de traducción e interpretación simultánea. Como tenemos presencia en todos los países, pues necesitamos entendernos, ¿no? Tenemos interpretación al francés, inglés y español en todas nuestras llamadas para podernos comunicar y coordinar. También tenemos equipos de recaudación de fondos y de artes y gráficos. Pues logros. Logros, pues actualmente tenemos ya la presencia en 30 países con capítulos bien establecidos que están coordinados. También hemos logrado abrir mucho la discusión en espacios tanto de injerencia política y de espacios de decisión económica, como construyendo las bases desde abajo, teniendo pues mucha presencia en redes, teniendo mucha presencia en los medios de comunicación. Y pues lo que intentamos hacer es hacer esta gran convergencia de movimientos para el año 2025, que ahorita les voy a comentar un poquito. Bueno, este es nuestro calendario de 2024. Este año celebramos dos momentos importantes. Este año se cumplieron 80 años del aniversario del FMI y del Banco Mundial. Entonces nosotras denunciamos pues que 80 años son suficientes de toda esta devastación, 80 años son más que suficientes de todo este mecanismo de explotación, y también se cumplieron 50 años de que se armó este documento llamado el Nuevo Orden Económico Internacional por el G77. Quienes no sepan, el G77 es el grupo de 77 países que fueron oprimidos, que se unieron para demandar una transición económica justa. Y este grupo actualmente cuenta con 134 países, y en su momento de formación fue una gran amenaza para los países del norte global, y fue tan así que crearon el grupo de los G7, de los 7 países más poderosos, después de ver que los pobres, los que siempre han sido oprimidos, se unen. Entonces, para que entiendan, como cuando nos empezamos a unir entre las bases, nos empezamos a unir entre los oprimidos, pues a los poderosos les da miedo y se empiezan a unir entre ellos, ¿no? Entonces, este año se cumplieron 50 años de su formación y de este documento del Nuevo Orden Económico Internacional, y como Deuda por Clima, con otros colectivos, trabajamos en su reestructuración, incluyendo también ya la problemática del cambio climático dentro de cómo sería un orden económico, incluyendo ya sin buscar el desarrollo capitalista, la acumulación. Entonces, bueno, estas son conferencias a las que atendemos, eventos en los que estamos. Y aquí les comparto un poquito de nuestras redes. Nos pueden encontrar como Deuda por Clima, así con la X, en Instagram, en Twitter, y también nos pueden encontrar como Deuda por Clima MX para encontrar el capítulo de México, donde pues aquí Ali y Deyanira forman parte, y pues podemos activar en conjunto. Pues nosotras necesitamos muchas manos, muchos corazones para poder crear la convergencia y hablar de este tema, ¿no? y combatirlo de frente. Y pues bueno, como movimiento aquí en México hemos logrado aliarnos con muchos movimientos feministas, ecologistas. Ahora estamos encontrando formas de unirnos como movimientos sindicales, y una de nuestras grandes alianzas es por supuesto la Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública, que mientras nosotros creamos estos movimientos de solidaridad, viendo cómo está funcionando el panorama mundial, pues la promotora siempre nos lleva al momento cómo funciona en México y cómo lo podemos combatir en México. Entonces, sin más, pues le voy a dar la palabra a Mónica para que nos cuente cómo funciona acá en México. Sí. Bueno, Mónica Soto Lizaga es integrante de la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública. Es sonorense, feminista, abolicionista y socialista, militante de tiempo completo y promotora de la organización y construcción del Partido del Socialismo. Entonces, vamos a... bueno, yo voy a cambiar la... Buenas tardes. ¿Quién tiene una deuda aquí? Todos. No. Una deuda personal. ¿Nadie? ¿Dos nada más? Válgame, qué felicidad, ya son 4. Ya se van acordando de sus deudas. ¿Quién tiene tarjeta de crédito? No, son más. Ok, pagan cada mes puntualmente el 100% de lo que sacaron, o se lo chingan cada mes con el tema de los intereses por el pago chiquito. ¿No? ¿No qué? Bueno, el tema del dinero de la tarjeta de crédito es el más caro del planeta, pero el más caro del planeta. Y ahí es a donde vemos sistema deuda.
ellos nos mandan decir cuál es el pago mínimo, ¿sí o no? En nuestro estado de cuenta. Pago mínimo tanto. Por ahí a veces ponen pago para no generar intereses y te mandan el mensaje correcto, ¿no? Pero está bien bonito el chiquito. Te vas por el pago chiquito y entonces tu deuda se va a convertir en una bola de nieve impagable. O al menos, por lo menos, porque además vas a seguir sacando, vas a seguir creciendo tu deuda, vas a seguir pagando el abono chiquito y eso no se va a acabar. ¿Dónde está el negocio? En los intereses. En los intereses y en que nunca dejes de pagar. Siempre pagues y sigas pidiendo y sigas pagando y sigas pidiendo y sigas pagando. La deuda es un sistema y es un negocio, ¿no? Y algunos ganan. Ese es el punto. Entonces, hay deudas personales, hay deudas familiares, hay deudas empresariales, hay deudas del municipio, hay deudas del gobierno del estado o acá de la Ciudad de México y hay deudas federales. La promotora por la suspensión del pago de la deuda pública nació en plena pandemia analizando la deuda federal y preguntándonos, después del triunfo histórico, que así lo consideramos, del 18, ¿cuáles deberían de ser las transformaciones profundas que se hicieran, profundas dije, para la transformación de este país, ¿no? Entonces dijimos, bueno, economía, vamos a ver qué onda con la economía, vamos a ver qué pasa con la deuda pública, esa es una. El otro tema es el tema de la recaudación, nos hemos centrado más en la deuda pública. Entonces empezamos a analizar con datos oficiales. Van a ver un poco una bailadera de cifras, pero rápidamente pueden encontrar ahí la fecha en la que fue hecho el esquema, ¿no? Entonces, yo sé que tenemos poco tiempo, porque me dijeron de que 2 horas, pues se nos fue una hora, ¿no? Entonces, a ver, algunas cosas que hay que considerar aquí es esta, ¿no? ¿En qué momento estamos? En un momento donde la oligarquía financiera es la que define todo lo que está pasando prácticamente en el planeta. Es una fase de capitalismo salvaje, un tema de la especulación, donde priva de especulación. No, ¿cómo lo voy haciendo? O así o acá. Ok, perfecto. No, no es cierto. Más acá, tampoco. ¿Acá sí? Sí. Ok. Solo quédense con las letras grandotas. El sistema deuda es un engranaje. Lo aclaraba Diana, con quien es un gusto estar compartiendo este espacio. Es una forma de enlazar, engarzar, meterte en un engranaje del cual no te vas a poder salir y unos cuantos van a estar concentrando riqueza y además definiendo lo que hacen los países, si lo van a privatizar, si van a terminar con lo público, con lo social, ya lo vivimos acá, ¿no? En México, que desde el 82 hasta hace poco tuvimos todo el modelo neoliberal y ahora se supone que se está desmantelando, se privatizó todo lo social y todo lo público, ¿no? Se desmanteló y privó el interés privado. Entonces, el asunto es una gran concentración de riqueza. ¿Qué pasó con el tema de los bancos? Había bancos mexicanos, ahora son bancos extranjeros, ¿cierto? Y había un montón de políticas públicas para cada uno de los sectores, también eso se desmanteló. Y un gobierno tiene 2 brazos, política monetaria, política fiscal. Pues resulta que la política monetaria, mi pueblo diría, le mocharon el brazo, dijeron que iba a ser autónomo el Banco de México, lo hicieron autónomo, y entonces de las 2 herramientas ya nada más le dejaron al gobierno la herramienta de lo fiscal. El mercado del dinero se desreguló, quedó en manos privadas junto con todo lo demás. Había bancos públicos, había Banpesca, había Banrural, todavía hay Nacional Financiera, ¿cierto? ¿No? Se está construyendo ahora el Banco del Bienestar, pero con funciones todavía muy limitadas. Habrá que ver si esto tiende a paso firme a ser un sistema nacional bancario público. Tenemos que entender cosas, ¿no? Por un lado, que hay un contexto de incertidumbre completo, no estamos rodeando la Tercera Guerra Mundial, así, ¿no?
bailándole a ver si se les hace, se están repartiendo el mundo en algún lado, ¿no? Pero yo diría que nunca habíamos estado tan cerca del tema de la guerra, y además de guerra nuclear, ¿no? Y las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron de juguete en comparación con las que existen ahora. Pero no me voy a meter en eso que quisiera. Entonces el asunto es, la deuda es un negocio, no es un negocio de todos, es un negocio de unos cuantos. Y dos, hay una financiarización mundial. Yo no quería tener tarjeta de crédito después de lo que pasó a finales del siglo pasado, con el Barzón. Algunos se acuerdan del Barzón, ¿no? Del movimiento del Barzón, de las deudas. Pero si yo quiero comprar un boleto de avión, tengo que tener tarjeta. Si yo quiero que saque, tengo que tener tarjeta aunque la pague. Entonces hay una presión. Ahora, si quieres tener tu beca y esto y el otro, pues más vale que tengas tu tarjeta. O sea, hay un proceso para meternos en la financiarización, y por el otro lado es un modo de acumulación financiera basada en el excesivo poder del sector financiero mundial del que nos estaba hablando la compañera. Estamos por organizar el foro conjuntamente en la Cámara de Diputados, que se va a llamar Por la abolición del FMI y el Banco Mundial. 80 años son demasiado mucho. Necesitamos construir un sistema financiero y económico mundial que debe sustituir al actual. Eso no está claro por dónde, pero no podemos seguir como estamos, porque vamos a la debacle, ¿no? Entonces, sobre el tema de la economía de México y de la deuda federal, pues lo primero que tenemos es una economía débil. Aquí van a ver desde 1994 cómo viene el crecimiento económico por trimestres hasta 2018-2024. Chequen el asunto de los crecimientos. Los porcentajes aquí, cuánto creció la economía con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, con AMLO. Y ahora piensen en cuánto creció la población durante todos esos sexenios. Porque seguro como economistas saben, si mi economía crece al 2% y la población creció al 2%, pues entonces, ¿sabes qué? Estamos tablas, ¿sí o no? Bueno, pues ahora volteen a ver eso. Ahí hay un bachezote que es el tema de la pandemia. En la pandemia la economía decía, la promotora decía, nunca como esta oportunidad para suspender el pago de deudas, ocasionado por el desastre que estaba habiendo en términos económicos, ¿no? O sea, la oportunidad que te lo dio y se dejó pasar ese momento. Si ven los últimos trimestres allá, el crecimiento de la economía prácticamente es nulo. Aquel cuadrito de aquel lado que está allá. Cuando vimos eso y vimos los criterios económicos de Hacienda para el año 2025, dijimos, algo está por pasar. Entonces es una economía que no está creciendo al ritmo que se requiere y que además tiene rasgos serios de estancamiento. Aquí está el tema de algo que se cacarea mucho. Gran inversión extranjera con cuantiosas utilidades, pero sin empleos. Miren, lo rojo es el total de la inversión extranjera directa. Lo verde son las nuevas inversiones. Y lo rosa son las reinversiones de utilidades. O sea, empresas que ya están en México y que reinvierten, no son capitales frescos que vengan de otros países para acá. ¿Ok? Lo que está sucediendo entonces en cada uno de estos sexenios se puede ir analizando, pero no podemos entrar en el último. ¿Cuál es el asunto? Hay más reinversión de utilidades y menos inversión nueva. ¿Ok? Son formas de actualizar, porque el asunto es que durante muchos años quienes somos de izquierda nos la pasamos debatiendo con los neoliberales, ¿no? Y ahora resulta que otra vez estamos con los temas de que la macroeconomía está a todo dar. Es genial, los números están muy bien y dices, oye, espérate tantito, pues vamos analizándolo, no me trates igual que antes, porque si no, pues así como. Entonces, bueno, ahí está el asunto de cómo está la economía para que no tengamos la ilusión de que está muy bien, sino todo lo contrario, para que seamos críticos en lo que se debería estar haciendo y podamos entender por qué le damos importancia al tema de la deuda, ¿no? Esto es cómo ha crecido la deuda en México. Esto fue hecho, tengo comida de un lado. Bueno, la deuda de abajo, la rayita azul, es la deuda externa.
Esa rayita se mueve conforme el tipo de cambio se modifica, ¿no? Si lo estás traduciendo a pesos en cada momento. ¿Cuál es el punto? Aquí lo que podemos ver es que la tendencia es a menos deuda externa y más deuda interna. Como que hace mucho hubo un acuerdo político por ahí de decir, ¿sabes qué? No nos conviene la deuda externa. ¿Por qué? Porque esa está en moneda extranjera y la moneda extranjera no está en nuestras manos, el tema del tipo de cambio, etcétera, etcétera. Pero lo que sí podemos controlar son los hilos internos. Entonces, otra cosa a aclarar, México tiene muy poca deuda con Fondo Monetario Internacional. Acá les dio desde hace mucho por emitir bonos. Y esa ha sido la forma de estar endeudando al país mediante el famoso tipo de emitir bonos. Si suma la deuda externa con la interna, entonces tendrán el total, un total aproximado. ¿Cuál es el punto? Mucha gente cree que la deuda externa es que se le debe a extranjeros, pero tenemos claro que no es así, ¿no? Incluso BlackRock pues tiene deuda interna, deuda en pesos, o sea, tienen bonos mexicanos en pesos. Entonces, eso, porque luego cuando llevamos el tema de la deuda se les hace bueno como, ok, está bien, vamos a decir ahora que no se pague la deuda externa, ¿no? Pero la interna se les hace como cuesta arriba porque a quién sabe quién le debe echar en contra. Entonces, no es un asunto de extranjeros o no extranjeros, es un asunto de si la deuda está en moneda extranjera, la nuestra está predominantemente en dólares, y si la forma de financiar y la forma de endeudarse está siendo mediante pesos. Ok, bueno. Esto es la deuda del gobierno federal, solamente la del gobierno federal, ¿ok? Incluido Pemex y CFE. Ahora imagínense y súmenle todo el resto de las deudas famosas. Ahí es ya, de acuerdo a los criterios económicos de la Hacienda, sumándole lo del 25 a dónde iría. Estamos hablando de billones de pesos. De billones de pesos. Y como todos ustedes son economistas y traen una calculadora en su teléfono, entonces les voy a dejar una petición. A ver quién me hace el favor. ¿Cuánto se endeuda México por minuto? Por año. Por año. Por mes. Por semana. Por día. Se lo voy a dejar solamente en un ejercicio, el pago de intereses. ¿No? Pero también podríamos hacerlo. ¿Cuánto nos estamos endeudando en lo que estamos platicando? En lo que estamos platicando. ¿Qué dice acá? La deuda medida como el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se dispara en 2024 hasta llegar a los 17 billones de pesos, y para el 2025 yo creo que van a cambiar los criterios económicos de Hacienda, pero vayan ustedes a saber, aumentará a 18.2 billones según Hacienda. Entonces, mensaje de aquí, la deuda sigue creciendo. Sí aumentó la deuda en este sexenio, aunque se dijo al principio que no iba a haber más deuda. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien les dice? Ok. ¿Cuál es el punto? Todo el sexenio Hacienda ha dicho como disco rayado lo siguiente: la deuda es controlable porque está en el 47.8, 48.7 del PIB. Y por lo tanto la deuda es controlable. ¿Es lo mejor? Yo no quisiera llegar a esa pinche conclusión, pero ni de trancazos, ¿no? O sea, no tocó madera. Pero volteamos a ver el tema. Estoy bien cuando digo que el PIB es toda la riqueza generada, ¿sí o no? En palabras llanas y comunes. Bueno, ok. Entonces el asunto es, mi PIB es de 100 y yo debo 50. Ahora estoy produciendo 200, por lo tanto me puedo endeudar hasta 100 y va a ser la misma relación, ¿sí o no? ¿Estoy bien? ¿Me expliqué? Ok, genero 100 y mi deuda es de 50. Ahora estoy generando más. Estoy generando 200, por lo tanto me puedo endeudar hasta 100. Es el 50%. ¿Y qué pasa cuando se cae la economía?
porque el capitalismo, quién sabe por qué, hay baches cada cierto tiempo. Creo que se llaman crisis económicas, financieras y no sé qué tal. ¿Qué pasa cuando esto viene? Me quedo con una deuda, ¿no?, impagable. Ustedes lo pueden llevar a lo micro, ¿no? Tenía bueno, no me voy a meter en eso, pero ustedes pueden generar los ejemplos que consideren pertinentes al respecto. Entonces el asunto, la respuesta de la promotora es: nosotros no decimos que el país esté en quiebra, que no pueda pagar eso, etcétera, etcétera. Voy a hacer un paréntesis cultural. Por lo que más quieran, escuchen el discurso de Fidel Castro en la ONU en 1985 sobre deuda pública. Es una joya de los discursos. Fidel Castro en 1985 en la ONU, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Llega un momento en que dice: la deuda es impagable. Y háganle como quieran, y tráiganme a Pitágoras y este y al otro, y todos los nombres, ¿sabes? Y por haber de los matemáticos del planeta. Dice, y pónganlos a hacer las cuentas. O sea, la deuda del planeta es absolutamente impagable. Son las cadenas actuales del colonialismo y del despojo, ¿no?, de la expoliación y demás, los que se llevan la ganancia que generan los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, entonces, deuda pública en relación al PIB, ahí está lo que pasó ahora, ¿no? Esta es endeudamiento anual, ahí está, cómo ha bailado el tema de cuánto nos endeudamos en cada año. Aquí está el costo financiero de la deuda. Este sí es el de la tarea, pero es para ahorita, ¿eh? En vez de que me pregunten ustedes a mí, yo les voy a preguntar a ustedes a cuánto da la cuenta. Pongan nada más 1.264.000 pesos. 1.264.000. Pero estoy hablando de millones. Entre 365 días, entre 24 horas, entre 60 minutos, así vayan a decir. Esto que ven ahí es lo que se paga de intereses en una deuda que va creciendo. Y lo que pueden ver es que los intereses también van creciendo. Entonces, el porcentaje de lo que se llevan los intereses del presupuesto público, pues va creciendo. Ese es el punto. El presupuesto público es nuestro. El presupuesto público es el que garantiza la educación pública, la salud, el pavimento, el este, el otro, todo. Es nuestro. Lo que pasa es que no lo sentimos nuestro. Ese es parte del problema, ¿no? Yo no sé quién tiene una herencia y la deja en manos de cualquiera. O de Ramírez de la ONU, no sé. Yo no se la dejaré. Entonces, chicos, miren, cuando llegó el sexenio, pagábamos 615,000 millones de intereses, solo de intereses, ¿no? Y así fue subiendo, y esto que ven acá es lo de este año, solo de intereses. Y antes vimos cómo va creciendo. Entonces crecen los intereses y crece la deuda y se llevan cada vez una mayor tajada del presupuesto público. Ahora, cada año, ustedes saben cómo es el paquete económico de la Federación, se define cuál es el déficit. ¿Qué quiere decir eso? Con esas palabras tan rimbombantes, pues lo que me falta para gastarme lo que quiero, ¿no? La diferencia entre lo que tengo y lo que necesito para gastarme lo que quiero. Ese es el déficit que va creciendo. Eso que se pone ahí, pues ¿cómo se financia? ¿Cómo se financia el déficit? Oigan, contéstenme, ya los dormí. ¿Cómo se financia el déficit del país? Del presupuesto. Con préstamos. Con deuda. Ese es el punto. ¿Cómo pueden encontrar esto en el presupuesto de egresos de la Federación y en los ingresos? Ahí están los documentos, ahí están los datos, ahí están los datos. No nos interesa exagerar, para nada. Como lo dije hace poco en una reunión, a mí no me interesa que tropiece la 4T. Me interesa que no fracase para que lleguemos a la 5T. ¿Me entienden el mensaje? ¿Sí? Entonces, ahí les va. Eso es lo que nos va faltando. Y esto quiero que se lo queden ahí en la foto de su celular, de su cabeza.
¿no? Así mándenlo a las redes, estudienlo mucho. En este sexenio el endeudamiento fue de 6.2 billones de pesos. El costo financiero de la deuda fue de 5.2 billones de pesos. Los programas sociales se llevaron 2.7 billones de pesos. Y debemos más de 6 billones de pesos más de lo que se debía al principio del sexenio. El compañero suavizó el trancazo aquí, ¿no? 6.2, no, eso es 6.2 endeudamiento. Entonces, pedimos para pagar. Tú dijeras, desendeudamos. No, no desendeudamos. Pedimos para pagar, pero cada vez debemos más. Fue para los programas sociales, pues ustedes juzguen. ¿Para qué fue? ¿No? Ahí están los programas sociales, con nombre y apellido, 2022, 2023 y 2024. Comparados son las cifras negras de esta abajo, comparados con las cifras rojas, que es el pago del costo financiero de la deuda. ¿Quién se está llevando la mayor tajada del presupuesto? ¿Los programas sociales o la oligarquía financiera? El presupuesto es una cobija, es así como yo lo explico, ¿no? Ojalá para un lado y descobijas del otro. ¿Sí o no? Dinero no es chicle, el presupuesto no es de chicle. ¿Y cómo lo puedes hacer crecer? Pues con deuda. O con mayor recaudación. Ese es el lado B del asunto. Este país tiene una recaudación de las más ingratas, ¿no? 16%, es una miseria absoluta. Y ahora presumimos de que se está empezando a cobrar impuestos, ¿no? Ese es otro tema, porque para fortalecer las finanzas públicas de esto y facilitar la transformación en serio y a fondo, necesitamos presupuestos para que no nos digan con que no hay, o estén adelgazando el gobierno, que no hay política más neoliberal que esa, adelgazar el gobierno, para tener recursos para mandar a los programas sociales o a las grandes obras que sí se están haciendo, ¿no? Ahí está otra forma de ver las cosas. El 30% de los hogares, los ingresos totales anuales del 30% de los hogares más pobres en el 2022 son menores al costo del financiamiento de la deuda pública estimado por la Secretaría para el 2023. Esta es una filmina viejita, de 2-3 años, ¿no? O sea que con lo que se paga de intereses, se podría financiar lo que esta gente, lo que estos hogares reciben. O sea, ese es el nivel de la desigualdad. Estamos en el país más desigual del planeta, ¿no? Uno de los países más desiguales del planeta. Sí estamos en eso, ¿verdad? Nadie lo debate. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? No, sí. Bueno, ok. Ya. Entonces yo dije, ay, ya me metí en problema. El costo financiero de la deuda equivale a 5 veces los ingresos del 10% de los hogares más pobres. Más de 3 veces los ingresos del segundo decil más pobre y más del doble del tercer decil. ¿Cuántas familias se supone que hay? ¿Cuántos hogares dicen que? 35 millones. ¿Estoy mal? ¿Estoy bien? 35 millones o algo por el estilo. Bueno, ok. Tema de deuda externa, rauda y velozmente, ahí les va. El saldo del 2018, ¿cómo estábamos? Crédito a dispersión, amortización, endeudamiento neto y el saldo de la deuda. Y el pago de intereses de la deuda solamente externa en millones de dólares. ¿Ok? Millones de dólares. El pago de intereses y comisiones solo de la deuda externa al tipo de cambio actual de ese momento, que era 18.50, suma 1.1 billones de pesos. Y es casi lo mismo que la deuda interna del Fobaproa. Bueno, cada una de estas es para estudiarla, analizarla, sacarle conclusiones y demás. Pero nos vamos a ir más rápido. Aquí está el tema de la deuda externa por sexenio.
tema del tipo de cambio ustedes lo deben tener como más que claro. Todo el sexenio se jactaron de que el tipo de cambio era menos pesos por más dólares, ¿no? ¿Sí o no? Está fuerte el peso mexicano, ¿sí o no? Muy bien, ¿eso qué significa? Por ejemplo, que a los migrantes les dieron menos pesos por sus dólares. O que hubieron más remesas. O que hubieron más remesas. Sí hubo más remesas, pero se les dio menos dinero, menos pesos por sus remesas. O sea, con el tipo de cambio, tú favoreces un sector o no. Por ejemplo, los exportadores exportan, traen divisas y les das más o menos dinero dependiendo del tipo de cambio. O al revés, tú quieres industrializar a tu país y lo que quieres es comprar en el extranjero maquinaria y entonces te conviene que el precio esté, el peso esté apreciado para que te salga más barata esa maquinaria, pero no es lo que está pasando. Entonces, ese es un asunto que ya hasta el final, cuando empezó a modificarse el tipo de cambio, se empezó como a plantear que había bueno, ya les vamos a dar más dinero a los migrantes, ¿no? Por cuando cambió el tipo de cambio, por ejemplo. Bueno, ahí está el tema de la deuda externa en millones de dólares. Ahí están los intereses por sexenio en millones de dólares. Aquí está el tema de la deuda externa otra vez, no se lo voy a platicar más, ¿ya? ¿Y quiénes están ganando? No, pues no sé. Ahí están las ganancias de la banca. Ahí están las ganancias de la banca. Yo seguido me peleo con la pobre persona que me habla de un call center para decirme que si no quiero una tarjeta de crédito, ¿no? Pero ahora me llaman para decirme que si quiero una cobertura amplia. Yo, ¿qué es eso? Sí, es que mire, si lo asaltan en el cajero, fuera del cajero, o de paso a su casa, o quién sabe qué, o si le clonan la tarjeta, o si no sé qué tanto, le podemos dar un seguro de tanto más cuánto para que se le devuelva todo. Digo, oiga, en mi tiempo se inventaron los bancos para no tener el dinero bajo el colchón, ¿no? Y porque era más seguro tener el dinero en el banco. Ahora resulta que te cobran por tener el dinero en el banco, luego te cobran por proteger el dinero que tienes en el banco, y dices tú, oigan, ¿qué onda? ¿No? Al rato te van a cobrar por entrar al banco, te cobran por consultar tu saldo, ya no te mandan el estado de cuenta a ningún lado, pero ni al correo, ¿no? Y así por el estilo. Entonces van desempleando gente, va entrando todo es computarizado, ¿no? Pero además te venden absolutamente todos los servicios. ¿Dónde está una asociación de usuarios de la banca mexicana luchando contra la... Es que soy chupasangres, ¿no? ¿Qué está haciendo la Conducef? ¿Quién le pide a la Conducef qué está haciendo? ¿Quién le pregunta a la Conducef qué está haciendo? Pues quién sabe. Miren las ganancias. Los más ricos se hicieron más ricos. No es cuento, ni es fobia, ni es nada. Solamente la fuente es Forbes, imagínense. Ahí está, solamente los Bayeres y Eva Gonda, y no me pregunte por qué, vieron reducida se les redujo la fortuna. Pero de ahí en adelante, vean de qué tamaño es el crecimiento. Y estamos hablando de cifras en millones de dólares. ¿Ok? Slim tiene 93.800 millones de dólares. ¿Oyeron bien? Ahora imagínense. Ahora hagan un ejercicio. ¿Qué sucedería si Slim le diera a cada mexicano y mexicana, a todos y a los por nacer, $1 milloncito de dólares? Seguiría siendo rico. ¿Cuánto le...? Es como un pelo de un gato, como dice el dicho, ¿no?
O sea, imagínense, 93.800 millones de dólares y regala 126 millones. ¿Qué onda? Ni al caso. ¿Qué pasaría con la economía, economistas, si nos regalaran $1 millón a cada mexicano? Bueno, no me quitó el sueño mi ejemplo porque me puse a pensar, ¿qué chingados pasaría, no? Si de repente Slim nos hereda $1 millón a cada mexicano. Empecé a darle vuelta. Bueno, esto es lo irracional del sistema. Esta brutal, injusta, etcétera, 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 etcétera. Échenle ganas, groserías y todo lo que quieran. Si no ofende esto, si no nos enerva, pues no vamos a modificar las cosas. Esto es el capitalismo puro, la concentración pura de la riqueza, no porque sean buenos o sean malos, ¿no? Es un sistema que concentra la riqueza. Bueno, ¿qué se está haciendo para que no se concentre la riqueza? Ahorita se está distribuyendo lo que no se pagó en sueldos del gobierno y en gastos del gobierno. No necesariamente se está distribuyendo la riqueza. ¿El capitalismo tiene solución? ¿Va a dejar de concentrar la riqueza? ¿O cada crisis incluso es una forma de reconcentrar todo? ¿No? Bueno, ese es el punto y esos son los mexicanos y aquí están y aquí les consumimos de todo a todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Comida, toallas, jugos, todo lo que quieran. Bueno, la otra elección del 3 de julio me gusta así, ¿saben? ¿En qué día fue la elección de la presidencia? ¿Qué día fue la elección? Fue el 2 de julio. La elección fue el 2 de julio, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué pasó el 3 de julio? ¿No se acuerdan qué pasó el 3 de julio? Sí, Se tambaleó el peso. ¿Y qué creen? En menos de 24 horas se decidió que Ramírez de la O se queda donde está. Entonces nuestros 36 millones de votos, no sé ustedes por quién hayan votado, pero fueron un chingo de votos, 36 millones. Al día siguiente les pusieron un estate quieto. Ustedes habrán puesto a la presidencia, pero nosotros ponemos al de Hacienda. ¿Sí o no? Así, mire, empezaron a sacar capitales, se empezó a tambalear el asunto. ¿Qué quieren? Ramírez de la O en Hacienda, Ramírez de la O en Hacienda, ahí se queda. Entonces, las fotos de las que hablábamos de ayer en ese contexto me las explico. Incluso la Suma todavía no era presidente. ¿Perdón? Inclusive la Suma no había tomado la presidencia. No, era al día siguiente de la elección, al día siguiente de la elección. Al día siguiente, todavía no tenía ni la constancia, o sea, simple y sencillamente la diferencia era tan grande que sabían que por la vía jurídica la tenían perdida, que sí iba a llegar, ¿no? Y imponen sus condiciones. La condición está muy clara desde el principio, ¿eh? Hagan lo que quieran, pero mis intereses no me los tocan. Ese es el mensaje con el que se está gobernando aquí. Ustedes quédense con el gobierno, hagan lo que quieran, pero mis intereses no me los tocan. Ahí están los intereses, ahí están los crecimientos, ahí no hay duda de lo que está pasando. ¿Qué pasó el día 3 de julio? Pues esto pasó. El peso se fue de 16.97 a 18.50, nada más, así, porque alguien picó en la computadora, qué transferencia de recursos, ¿no? Ese es el poder. El problema de la ultraconcentración de la riqueza es que la ultraconcentración del poder. BlackRock hinca a cualquiera. Pues si tiene más poder económico que todos los países del mundo, excepto 2, como dice Diana, pues imagínense. ¿Que no esa misma semana se reunió con BlackRock? Reposteó la foto. Reposteó la foto. Se reunió con todos, ya dijo que no va a modificar, no va a haber reforma fiscal, no va a tocar a los bancos, no esto, no el otro. O sea, denme chance, por eso digo, el acuerdo con el cual se está gobernando es, no me toquen mis intereses y hagan lo que quieran con los demás. Pero no se metan con mis intereses, pues ese es el mensaje. Entonces, aquí, ¿quién perdió? Porque la deuda pública externa, miren, ¿qué modificación tuvo? ¿No? Por cada peso, por cada dólar que debíamos, de repente necesitábamos ya más de $1 peso y pico para pagarlo. Pues ese fue un asunto público que con cargo a nosotros.
Este es un extra, ¿se puede o no? ¿Les interesa el tema de los salarios? ¿Sí? Bueno, pues ahí les va. En este país así están divididas las cosas. Miren, las ganancias, de la tajada del PIB, de las ganancias, se los llevan las de arriba así. Y todos los millones de abajo se dividen el 27%, los asalariados. ¿Les parece justo? Pues ahí está cuándo hizo clic, desde dónde venía, cómo se juntó, en qué año, ¿no? Los salarios más altos, cuándo hubo salarios más altos y cómo han venido y cómo siguen incrementándose las ganancias. O sea, la distribución de lo que producimos en este país se va para los que ganan y todo lo demás entre los millones de trabajadores y trabajadoras. Hay más trabajo informal que trabajo formal. Se estuvo hablando mucho el sexenio de que si ya estaban 22 millones, ya 23 millones según el IMSS, ¿no? Al trabajo formal es el IMSS, más el ISSSTE, más el ISSSTESON, más los Pemex, más los de ejército, todos esos que están ahí son trabajo formal. Tienen prestaciones, tienen plaza, tienen esto y aquello. Ok. El pequeño detalle es que son 32, casi 33 millones en la informalidad. Ese es el pequeño detalle. Desde el dentista, que está considerado en eso, hasta los ambulantes. Ese es el punto. Sin prestaciones, sin vacaciones, sin seguridad, sin nada, ante las inclemencias del tiempo y todo lo que ustedes quieran. Así están las cosas. ¿Necesitamos o no un programa de empleo? ¿Alguien dijo algo en la campaña sobre empleo? Desde tiempos de Calderón se habló del empleo. Le dio mucho empleo a las funerarias, un chingo de empleo. Entonces lo que nosotros decimos, porque todo el tema de la deuda es en función de las necesidades del país, de los grandes problemas del país y demás, necesitamos que se financie un programa. Va a ser la iniciativa privada la que va a crear empleo para todo el mundo. Porque si ellos permanentemente están viendo cómo desemplean gente para quedarse con más. Hacer más con menos es la consigna más neoliberal que conoce. Vamos a meter cajeros automáticos, ahora sí sale el personal del banco, ¿no? Ahora llena tu forma por aquí, quito todo el personal que estaba en ventanilla. Es una lógica del capital. No es un asunto de buenos o malos. Si ustedes fueran Slim también estarían ganando un chico, ¿no? Entonces el asunto es ¿quién va a crear empleo? ¿El capitalismo es de pleno empleo? ¿Puede dar pleno empleo? No. Ese es el punto. Entonces, bien se podría decir, ¿saben qué? La jornada se divide en dos, compas, porque no hay empleo para todo el mundo. Entonces ahora se trabaja 20 horas o 30 horas, pues tenemos problemas para la de 40 horas. Porque una forma es esa, ¿no? Que todo el mundo tenga un empleo, aunque sea de poco tiempo y con un salario regular, no las disparidades que existen. Ahí está lo que está pasando con los salarios contractuales, porque lo muy cacareado fue que el salario mínimo creció mucho. Pero ¿qué pasó con los salarios contractuales? Pues ahí está lo que ha pasado. Salario mínimo es la roja, el salario contractual es la blanca y el salario de cotización, no me pregunten qué es el otro. Entonces se estancaron todas las negociaciones a donde tiene que ver con el contrato colectivo de trabajo. El deterioro del salario contractual en las empresas públicas, pues de ese tamaño es. Aquí está el tema, estudien bien esto, es otra foto que debería de quedar en su celular. 15.3 millones de trabajadores formales con salarios de cotización por debajo de la línea de pobreza. Masticando lo que quiere decir eso. La línea de pobreza por persona en el medio urbano es de 4.515 pesos al mes. O sea, si tú tienes 4.515 o 14, ya estás abajo de la línea de pobreza. Por persona al mes. Entonces, ¿cuánto necesita una familia para estar por arriba de la línea de pobreza? Pues dependiendo, 4.000 y pico por los miembros de la familia.
¿no? Entonces ahora vamos a ver de este lado. Entonces la línea de trabajo para una familia de 3.5 personas requeriría casi 16,000 pesos. ¿Ok? Pero aquí esta gente, 8 millones de trabajadores, solamente tienen 1.1 salario mínimo, 4 millones ganan solo 1.5 salarios, casi 2,5, 1.9. Entonces, todos esos millones de trabajadores y trabajadoras son 15.3 millones de trabajadores, está por abajo del ingreso de la línea de pobreza. ¿Lo entendemos? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Lo estamos viviendo? ¿Lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo? Tienen ahí un MBW en el estacionamiento. No, eso es lo que les pedí. Más o menos les dio así. ¿Alguien sacó las patas? Sí. ¿Sí? A ver, ¿a cuánto les dio? No, sí, por millones. ¿Ah? Sí, da. ¿Sí da? Bueno, pues en lo que estamos platicando, ¿qué creen? Por cada hora nos endeudamos 219 millones. Y por cada hora que llevamos, pagamos de intereses 144 millones. ¿Qué? ¿Cómo la ven? Yo digo, si tienen alguna duda, vuelven a hacer la multiplicación. Fíjense que con los economistas me pasó más o menos con lo mismo que con la otra raza común y corriente. Ya no se debe decir raza, dice, ¿no? O sea, con pueblo puro. Ok, entonces, das la danza de las cifras y como si nada. Y a la hora que pones esto, dices, ay, chingados, está cabrón. O sea, ¿no? ¿Sí o no? O sea, porque ya esto lo vemos como un poquito más aterrizado. Y entonces empezamos a pensar lo que significarían 144 millones en una hora. 2.4 millones cada segundo, o a lo mejor cada minuto. Ahí va. Por eso termino. ¿Deuda del Fobapro? ¿Han oído hablar del Fobapro? ¿Sí? Ah, qué bueno. Pues lo seguimos pagando, compa. Una deuda privada que se hizo pública de manera ilegal, inconstitucional, injusta y todo lo que ustedes quieran. ¿Ok? El gobierno de manera ilegal usa recursos públicos para rescatar a los banqueros. Se destinaron 500, fíjense los números, 552,000 millones de pesos al rescate, aun cuando el capital contable de todos los bancos sumaba 80,000 millones. Y se adquirieron pasivos 7 veces más altos que el valor de todos los bancos. Entonces la deuda privada, riácatela, se hizo público, ¿sí? Por obra y arte de una mayoría del Congreso, que formaron dos partidos, PRI y PAN. En su segundo informe, fíjense cómo fue la cosa. En su segundo informe, Zedillo dijo que el rescate costaría 180,000 millones de pesos. Y en el 98 ya iba en 552,000. Entonces los de arriba, cuando vieron que se iba a hacer, ¿no? Que iba a funcionar la transototota, o sea, desendeudarlos a ellos para endeudar al país, eso fue lo que hicieron. Tú debes tu tarjeta, mira, borrón y cuenta nueva, ya no debes tu tarjeta, ahora esa deuda va al presupuesto federal. ¿Pero qué crees? A los de a pie nos dejaron con nuestra deuda. Yo fui dirigente del Barzón Sonora, cerré bancos, juzgados y todo lo que ustedes quieran. Todo lo que debían, la casita, el carro, el tractor, habían pedido un crédito quirografario para el negocio, el papá le había dado un infarto y entonces la lana de la deuda la dedicaron a levantar. A todos los de la pinche prole no nos resolvieron el tema de la deuda. El Fobaproa fue privatizar, o más bien hacer públicas las deudas de los grandes empresarios de este país. Punto. Declararon las empresas quebradas con empresarios ricos, hicieron toda su deuda, la convirtieron en deuda pública y a toda la pinche prole nos dejaron con nuestra deuda. Nosotros implorábamos, oigan, si nuestra deuda no vale lo que dice, lo voy a poner en otras palabras, debo 100,000, ¿no? Pero en realidad, tú sabes que yo no te puedo pagar 100,000. A esas alturas tú podrías decir, pásame 50,000 y ahí muere.
Eso es lo que realmente valía la deuda. ¿Ok? Entonces nosotros decíamos, véndanos la deuda a lo que realmente vale. Porque ellos se iban vendiendo nuestra deuda de mano en mano, ¿no? Hasta 20, 30 centavos por peso. Cuando te hablaban de un lado de un despacho jurídico para cobrarte, y al rato te hablaban de otro despacho jurídico, quería decir que ya habían pasado la deuda para otro lado y para otro lado. O sea, entre ellos iban vendiendo la deuda de uno y a uno no le daban la oportunidad de pagar lo justo. ¿Me explico? Le voy a poner un ejemplo, el mío, porque yo fui a dar al razón, no es que quiera hacer personal el rollo, pero me lo sé muy bien. Mi casa costaba 73,000 y yo pagaba 1,000 y pico cada mes, 73,000 pesos, 91. Okay. Viene el descalabro del 94, vienen los intereses al 100, 150%, ¿sí? Así de ese tamaño era el problema, ¿no? Y entonces cada mes debía yo 5,000 más, aunque pagaba e iba a tiempo. Entonces yo fui al banco, oigan, explíquenme cómo se va a pagar mi casa, porque yo voy al día con mi deuda, pero cada vez debo más y más y más y más. No me lo pudieron explicar. Y dije, muy bien, Parzón, vente para acá. ¿Por qué? No hay problema, señora, le reestructuramos su deuda. No vengo a reestructurarla, vengo con el contrato para que me lo expliques, porque aquí dice que en 15 años voy a pagar mi casa. Ninguna mansión, una casita de 2 recámaras, punto y se acabó. No, señora, no se preocupe, le reestructuramos a 30 años. Y dije, no, si yo no vengo a que me digas cómo le heredo la deuda a mi hija, ¿no? Entonces, pero si no me puedes explicar, con permiso, mañana tienes el razón aquí, me tardé como un mes, pero lo construí. Y entonces construimos el razón y empezamos a defendernos como gato boca arriba, ¿no? No me vas a sacar de mi casa y no me vas a quitar el carro y no vas a, en el juzgado no vas a rematar mi bien. Nos defendimos como pudimos y no logramos la solución justa, global y demás. Pero los grandes empresarios, los poderosos de este país, que siguen siendo los mismos tales que cuales, ¿no? Esos de la lista de hace ratito, eso sí, todas sus deudas se convirtieron en deuda pública. Esto es cómo ha crecido la deuda del FOBAPROA, que supera 1 millón de pesos, lo cual quiere decir que es la 16ª parte de lo que andamos debiendo. Esto es lo que hemos pagado en intereses desde entonces hasta la fecha, en miles de millones de pesos. Ahí le falta el 24, en el 24 fueron 62,000 millones de pesos, para que tengan un comparativo, es lo que se fue en cultura del gobierno federal, 62,000, 63,000 millones de pesos. Eso fue lo que en este año se fue en el tema de pagar los intereses del FOBAPROA, que chequen, no es que lo estemos pagando, es que cada vez debemos más. La deuda es eterna, es un engranaje, es para expoliar, es para oprimir, es para extraer, ¿ok? La deuda crece, lo que pagamos crece. Ahí está el tema del FOBAPROA. ¿Por qué me súper encabrona el asunto? Perdón por el tema. Porque miren, cuando Andrés Manuel fue presidente, se escribió y luchamos, abrazo partido contra el FOBAPROA. Y se hicieron folletitos de esos del Fisgón, casa por casa. Hicimos consulta pública, denunciamos lo que se estaba haciendo, denunciamos que era ilegal, todo lo que ustedes quieran. ¿Y qué creen? Pues gobernó el señor y ya se fue y nos dejó el FOBAPROA. Sacó un libro, aquí está el libro, o si no se acuerdan, ¿ok? O si no se acuerdan, luchamos contra el FOBAPROA, gobernó y nos dejó el FOBAPROA. Era lo menos que yo le pedía, el día que se cruce en el camino me va a ir. Era lo menos que yo le pedía. Ahí está el tema, ¿cómo le llaman? En papeles oficiales, ¿no? Sobre lo que se debe, cuánto se debe, etcétera, etcétera. Ahí están los 62,000 millones que les decía yo que se pagaron en este año. Bueno, aquí estamos en la lucha, en la Cámara, con nuestras... Porque se metió una propuesta, foro de análisis de la ley de repudio a la deuda del FOBAPROA en el trienio anterior. ¿En qué consiste? Cada año, ¿cómo se financia el IPAP? ¿Saben qué es el IPAP? El instituto. El IPAP, chicos y chicas, ¿qué onda?
No llegas a dormir. El IPAB, Instituto de Protección al Ahorro Bancario. ¿Ok? Cada año hay un fondo del presupuesto, público presupuesto. Entonces los bancos ponen, creo que el 23-27%, y el gobierno federal pone el resto para fondear el fondo, válgame la redundancia. Entonces, la propuesta era simplemente ya por lo que más quieran, que el gobierno ya no les siga poniendo lana a eso. Que los bancos, que son los que están ganando, fondeen al 100% el IPAB. Ya con eso nos sacudimos el tema. Vámonos. ¿No? Ni eso. Ahí estamos en conferencia de prensa. El economista allá, ese barbón que está ahí, que viene de la guerrilla de los 70s, es el que hace todas las gráficas que he presentado aquí, se llama Héctor Torres, el de la camisa de cuadro. La diputada Magdalena Núñez fue la que propuso y metió la iniciativa. Y cerrando, ¿qué propone la promotora? Suspender el pago del servicio de la deuda, auditar la deuda pública, porque estamos segurísimos de que estamos pagando las tranzas del pasado como el FOBAPROA. El FOBAPROA es solamente un ejemplo de las tranzas del pasado, ¿no? Imagínense si le escarbáramos a los 16 billones de pesos las tranzas que no encontraríamos. Y entonces podríamos decir, mira, esto no llegó aquí, esto se fue a Islas Canarias, esto lo usaron en otras cosas, aquí que te pidió la lana no tenía facultades para recibirla. Y entonces, recordar algo que le gusta mucho aquí a Diana, apelar a nuestra historia. Los presidentes Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y Cárdenas pusieron por delante los intereses nacionales y populares y suspendieron el pago de la deuda. O sea, hasta antes de Andrés, todos los gobiernos progresistas, si les quieren llamar liberales o como les quieran llamar, los de este lado de la prole, suspendieron el pago de la deuda. Y todos los de la derecha invariablemente endeudaron al país. Porque la derecha se afina a los intereses de arriba, a los intereses de los oligarcas. Lo veamos como lo veamos. Entonces, auditar, realizar la auditoría integral de la deuda pública, antes de seguir pagando. 2, negociar para desendeudar. Aquí hay un caso que es el de Ecuador, no sé si lo conocen, pero en Ecuador se echaron esta jugada y desendeudaron al país. Formaron una comisión de auditoría de la deuda y cuando cantaron el tema y sacaron el decreto de se va a auditar la deuda pública, los que tenían bonos los empezaron a vender a lo que me quieras dar por ellos. Y cuando empezaron a salir información de la deuda pública y las tranzas, los volvieron a vender más baratos. Y Correa tenía toda la maniobra hecha para que un banco europeo comprara esos bonos bien baratos y desendeudó a Ecuador. Son cosas que han funcionado en otros lados y se han hecho acá. Entonces, tenemos 4 definiciones, hay muchas otras, pero 4 definiciones que tienen que ver con el marco jurídico con el que se le podría atorar al tema de la deuda, que es hay deuda ilegítima, no tenemos por qué pagarla, ahí están las concepciones. No, pues sí, esposos con el celular en la mano están tomando rápidamente las fotos para leer luego esto despacito. Deuda ilegal, deuda odiosa y deuda insostenible. Son 4 conceptos para juzgar una deuda y decir por qué no procede su pago. No somos ingenuos. Se trata de una negociación, se trata de un tema de correlación de fuerzas. Claro que sí, pero los mismos que van a patalear si te avientas el numerito son los mismos que van a después a calificar mejor tu economía si la desendeudas, porque una economía que se desendeuda, pues se fortalece. Una economía que se desendeuda, se fortalece. Una economía que se endeuda, se debilita. En lo económico y en lo político, que era lo que estaba señalando Diana acertadamente, ¿no? Entonces, auditar, suspender el pago de intereses, invertirlo en las grandes necesidades del país, en los grandes problemas que tiene el país. Pusimos el ejemplo del empleo, pero podríamos poner el de salud, podríamos poner el de medio ambiente y podríamos poner el tema de la autosuficiencia alimentaria.
Podríamos, el tema del cambio del modelo agrotóxico agroalimentario, eso necesita financiamiento, ¿no? Porque lo otro es seguir como en la inercia de lo que se está haciendo e ir viendo cómo vamos parchando algunos problemas, pero ya el tema ambiental nos está ganando, ya estamos pagando las consecuencias y todavía no le invertimos a las soluciones. Bueno, entonces, chicos y chicas, muchas gracias. Este es el tema. La suspensión nos podría dar por lo menos 2 años, 2.5 billones. Si le pusiéramos un microscópico impuesto a las grandes fortunas, nos podría dar así del 5%. Fíjense, qué magnánimos. Otros 2 billoncitos de pesos de presupuesto. Si hacemos la reforma fiscal progresiva, podríamos tener mínimo otros 2 billones de pesos. ¿De cuánto es el presupuesto federal? ¿En qué semestre van? Díganme, ¿qué semestre van? Ay, bueno, se la perdono. De 9 y pico de billones de pesos. Entonces, fíjense, 9 y pico de billones de pesos. Imagínense si pudiéramos disponer de esto, uno es para siempre y otros 2 por año, digamos. Habría muchos más recursos para solucionar los problemas y sacar, y crecería el PIB, El asunto es que pagas la deuda y entonces no dedicas recursos a lo que va a hacer que crezca tu economía. Ese es el problema. Bueno, saludos, gracias. Estamos para servirles. Esta es nuestra página, www.nomasdeudapublica.org. Tenemos magníficos ponentes. Está Pablo Montezuma con el tema de la historia de la deuda, Héctor Torres con el tema económico, su servidora no canta malas rancheras, ¿verdad? ¿Entendieron? Ok, gracias. Gracias por la invitación. Agradecemos a las 2 participantes, muy interesantes temas. No sé si alguien de los asistentes tenga alguna pregunta que pudiéramos juntar. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo. Sí, adelante. A la segunda ponente, porque llegamos tarde. En este esquema que usted plantea, también se contempla algo de lo que no se habla aquí, la deuda interna, no solamente la pública, sino la que se genera internamente. Existen deudas internas, ¿verdad?, en los países. Es que hablamos de que hay deudas personales, familiares, de empresarios, de los ayuntamientos, de los gobiernos de los estados y las federales, y que solo íbamos a hablar de la federal. La deuda pública se compone de interna y externa, suma todo. Y en nuestros datos y números y en el presupuesto de la federación está lo del Pemex y lo de la comisión. Entonces, como empresas públicas, ¿no? Pemex, comisión, más gobierno federal, es de lo que hemos hablado. Échenle a los estados, a los municipios, etcétera, etcétera, a las ciudades. Este país es de los pocos o el único de América Latina que tiene una encuesta nacional de deuda de los hogares, ¿no? En algún momento Héctor se puso a investigar y demás. Échenle un ojo, porque eso nos da otros datos. ¿Alguien más? O no sé si la maestra de Yanira quiera comentar, preguntar. Bueno, entonces les agradecemos a las 2 compañeras. Yo sí quería preguntar, felicitaciones, de verdad. No solamente a las 2, no solamente es muy, tiene un gran sustento técnico irrebatible, ¿no? Me ha gustado mucho, además del contenido político, me parece fundamental para nuestros países. Yo vengo de Perú y nosotros no cantamos malas rancheras, allá cantamos guay, pero igualito, así lo mismo. Y sería interesante, no sé si hay un análisis así de las economías en América Latina, comparativas, en el caso del Perú, mirándote y escuchándote, seguramente hay compañeros que en Perú están haciendo lo mismo, ¿no? Pero sí me gustaría ver esos análisis comparativos entre Perú y México, porque la otra variable es el tipo de Estado que necesitamos para que esto se haga. O lo que tú has dicho antes, López Obrador, que ya me conquista el cerebro, ¿no? Porque la imagen que nosotros tenemos allá pues es que es la cuarta transformación y que son gobiernos progresistas. Necesitamos un nuevo Estado, y para un nuevo Estado necesitamos un constituyente, y para un constituyente necesitamos algo así como no 36 millones de votos, sino unos 50, 60 millones de votos.
de gente que no vote y se vaya a su casa a dormir, de gente que participe, que discuta, que debata, que está dispuesta a elaborar y organizarse, etcétera, etcétera, para reorganizar, porque la Constitución que nos dejaron es neoliberal. O sea, tuvieron 30 años de estar destruyendo la Constitución y metiendo todo lo que necesitaban para imponer su modelo de cabo a rabo. Parece que la 4T va a llevar a cabo un proceso de modificación de la Constitución de manera paulatina. El tiempo, la pregunta es si el vecino no nos alcanzó ya, como para que metamos más celeridad. El tema es qué pasa con la población. No, me voy a meter en Honduras, pues el asunto es, para mí el 18 es un triunfo histórico, implicaba que todo el mundo dijera vamos a transformar mi realidad. ¿Mi realidad cuál? La de la UNAM, la de mi rancho, la de mi escuela, la de mi prepa, la de mi cuadra, la de mi colonia, la de mi barrio, ¿no? O sea, vamos a salir a juntarnos y vamos a discutir qué queremos, cómo solucionamos las broncas de aquí, que nadie me las va a venir a solucionar. A los de la UNAM les toca transformar la UNAM, nadie se las va a venir a solucionar de afuera. Pero no, tenemos una cultura política que necesitamos revisar. Voto y me voy. Ay, ya te di el triunfo, a ver si es cierto ahora lo que me dijiste, ¿eh? A ver qué hace Claudia con eso. Ah, chingado. Es un asunto de correlación de fuerzas. Pero también desde allá, ¿cuál es el mensaje que mandas? ¿Te desorganizo? ¿No te levantes? ¿No te muevas? ¿No discutas? ¿Todo individual? Eso no ayuda. Porque cuando estás gobernando, tienes aquí los poderes económicos. Y ahí se lo hicieron sentir antes de que llegara el gobierno, el día 3 de junio. Mira, mijita, tú habrás ganado, pero nosotros mandamos, ¿no? Te sacamos el dinero en 5 segundos del país y te derrumbamos la economía. Esa es la realidad, porque luego juzgamos muy fácilmente. Frente a esa realidad, ¿cuál puede ser el contrapeso si no es un pueblo organizado tipo cuando la expropiación petrolera, ¿no? Respaldando al gobierno con todo. Pero si no hay un pueblo organizado y lo único que sabemos es hacer marchas socavones, porque es para lo único que nos convocan, ¿no? Sí, porque la resistencia civil pacífica es otra cosa, ¿no? Es eso que en el Barzón hacíamos, de ir al juzgado y sentarnos en el expediente, pero íbamos al juzgado no 5 gentes, llegábamos 100. No se podía respirar, ¿verdad? Bueno, agradecemos a todos los participantes a estas ponencias y agradecemos también a las compañeras que participaron. Gracias a ustedes por la invitación. Y la promotora está abierta para quien quiera ingresar. Vale.